Hola amigos, que disfruten el video. En una esquina olvidada de Milwaukee, donde las calles llevaban nombres que ya nadie recordaba, y las luces parpadeaban como si también quisieran escapar, creció Eliza Harper. Desde pequeña entendió que la vida no ofrecía treguas a quienes nacían en la sombra. Mientras otras niñas jugaban con muñecas o soñaban con castillos, Eliza aprendía a esquivar los gritos de los vecinos, a leer los rostros de los adultos como mapas del miedo y a distinguir entre el sonido de un disparo y un petardo. A los 10 años, ya sabía calmar a su madre cuando llegaba llorando de la limpieza nocturna en el campus universitario, y también sabía cuándo mentir a los servicios sociales para que no les quitaran a su hermana menor, Amara. Amara era todo lo que Eliza no se permitía ser: desinhibida, luminosa, provocadora. A sus 13 años, ya caminaba como si la ciudad fuera su pasarela, con sombras brillantes en los ojos y un lenguaje desafiante que hacía temblar a los profesores. Eliza no la juzgaba, la cuidaba. Se encargaba de las tareas, de la ropa, del alquiler, de que Amara no se hundiera. Era su ancla, su faro. Y aunque la diferencia entre ambas era abismal, estaban unidas por algo más fuerte que la sangre: la necesidad de no desaparecer. Todo cambió la tarde que apareció Derrick. Fue durante una tormenta de verano, de esas que parecen querer arrancar el cielo. Amara había traído a casa a un grupo de amigos, y entre ellos estaba él. Derrick no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos callaban. Tenía una mirada densa, llena de historias que no contaba, y una sonrisa torcida que parecía conocer todos los secretos del mundo. Eliza no quiso mirarlo 2 veces, pero lo hizo. Y él también la miró, como si ya supiera que ella lo estaba observando antes de atreverse siquiera a girar la cabeza. No hubo conquista evidente. No hubo flores ni promesas de amor eterno. Solo coincidencias cada vez más frecuentes. Un cigarro compartido en el porche, una charla sobre música en la cocina, una noche en que él se ofreció a acompañarla al trabajo. Eliza, que se enorgullecía de su fortaleza, empezó a ceder, lentamente, como la tierra bajo la lluvia. Derrick tenía ese tipo de presencia que hace que la gente olvide quién era antes de conocerlo. Lo que más la atrapó no fue su historia, fragmentada, confusa, siempre con algo sin contar, sino cómo la hacía sentir. Vista, escuchada, importante. Durante tanto tiempo Eliza había sido solo una extensión de las necesidades de los demás. Derrick, con sus silencios y sus medias verdades, le ofrecía algo distinto: atención. Y para alguien como ella, eso era más adictivo que cualquier droga. Pero Amara también lo veía, y en esa mirada, Eliza supo que lo inevitable ya había comenzado. No era celos lo que sentía, sino una premonición, como si la tormenta no hubiera terminado, sino que apenas estuviera cambiando de forma. Eliza no lo sabía entonces, pero el precio de aferrarse a algo que parecía amor sería más alto que cualquiera de los que había pagado hasta ese momento. Cuando Eliza cumplió 21 años, ya compartía un pequeño apartamento con Derrick. Era un cuarto piso sin ascensor, con grietas en las paredes y un pasillo donde siempre olía a humedad y a comida recalentada. El felpudo de bienvenida que una vez compraron juntos había perdido las letras y solo quedaban manchas de barro. A pesar del deterioro evidente, ese lugar representaba, para ella, la idea de estabilidad que nunca había tenido. Derrick decía que estaban comenzando de cero, que ese era el primer paso hacia algo mejor, que dejaría atrás todo lo turbio de su pasado. Hablaba de negocios, de trabajar con gente seria, de abrir su propio taller mecánico. Eliza lo escuchaba en silencio, asintiendo con la cabeza, porque quería creer, no porque lo creyera. Las señales comenzaron de forma casi imperceptible. Ausencias prolongadas con excusas imprecisas, fajos de billetes escondidos entre calcetines, llamadas a medianoche que terminaban con él saliendo apresurado y sin mirar atrás. Al principio, ella se decía que era parte del proceso, que Derrick necesitaba tiempo para acomodarse a una vida legal.
Pero con el pasar de las semanas, comprendió que él no había cortado los lazos con su pasado. Simplemente los había disimulado. Había en él una dualidad constante. Por un lado, la ternura con la que le traía comida rápida después de una jornada larga. Por otro, la tensión con la que miraba por la ventana cuando sonaba su teléfono. Elisa no preguntaba. No por ingenuidad, sino porque el silencio, en muchos casos, era más funcional que la verdad. En medio de ese equilibrio precario, Amara comenzó a aparecer con mayor frecuencia. Primero, como visitante ocasional que venía a cenar. Luego, como una presencia casi diaria, con su maquillaje intacto y sus carcajadas que llenaban el espacio de una forma que Elisa nunca permitía. Amara ayudaba en la cocina, traía postres, se quedaba a dormir en el sofá. La cercanía entre ella y Derrick era evidente, aunque disfrazada de familiaridad. Hablaban en códigos, compartían miradas rápidas que Elisa no terminaba de entender. Una noche, al despertar para beber agua, Elisa los vio en la sala, riendo bajos mientras fumaban. No hacían nada explícito, pero algo en esa imagen la inquietó. No fue lo que vio, sino lo que intuyó, una complicidad que no incluía su presencia. Con el tiempo, el espacio del apartamento se volvió asfixiante. Elisa trabajaba más horas, salía antes del amanecer y regresaba cuando ya era de noche. Al llegar, encontraba la cocina desordenada, el sofá desocupado, el olor de cigarrillos recientes y a veces, el eco de una conversación interrumpida por su llegada. No enfrentó a nadie. Guardó sus sospechas, las archivó como tantas otras renuncias que había hecho en su vida. Pero algo dentro de ella empezó a resquebrajarse. El ideal que había construido con tanto esfuerzo, una vida nueva, una relación sincera, una familia sólida, comenzaba a mostrar fisuras irreparables. Y aunque todavía no sabía cómo, Elisa comprendió que lo que había empezado como una promesa estaba mutando en una amenaza. La redada ocurrió un jueves por la noche. Cuando la ciudad ya había bajado el ritmo y solo quedaban encendidas las luces de los coches que cruzaban la autopista lejana. En el interior del apartamento, Elisa limpiaba meticulosamente la encimera de la cocina, como solía hacer al final del día. No esperaba visitas ni llamadas. Derrick había salido horas antes, sin aclarar a dónde, y ella se concentraba en las tareas domésticas como si el orden externo pudiera equilibrar el caos interno. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe con un estruendo seco, seguido por voces autoritarias, pasos pesados y el sonido metálico de armas preparadas para actuar. La escena fue rápida, prisa, sin margen para comprender. Elisa alzó la vista y vio a varios hombres uniformados entrar con decisión. No gritó ni preguntó. Se quedó de pie, con el trapo aún en la mano, mientras la habitación se llenaba de movimiento. Derrick estaba en casa. Salió del dormitorio al oír el alboroto. Su rostro no mostró sorpresa. Tampoco intentó resistirse. Levantó las manos, dio un paso atrás y se apoyó contra la pared, evitando el contacto visual. La policía encontró evidencia de actividades sospechosas, sumas de dinero ocultas, objetos que sugerían movimientos ilegales, registros que apuntaban a vínculos con el pasado oscuro de Derrick, una balanza electrónica detrás del televisor. No hubo negociación ni preguntas, solo registros, órdenes ejecutadas, manos esposadas. Ella fue la primera en ser detenida. No opuso resistencia. Mientras la llevaban fuera del apartamento, no miró a Derrick. Tampoco buscó a Amara, que esa noche no estaba. En la comisaría, el tiempo se volvió una secuencia de luces frías, formularios repetitivos y miradas evasivas. En una sala cerrada, le ofrecieron una oportunidad, declarar su inocencia, de entregar a Derrick, aceptar un trato. Fue él quien lo propuso primero, según los oficiales. Afirmó que Elisa era ajena, que no participaba, que no debía cargar con su error. La conversación fue breve.
Él aseguró que asumiría la culpa si ella aceptaba declarar que no sabía nada. Ella escuchó sin comentar. A la mañana siguiente, firmó una declaración preparada por el fiscal. Durante el juicio, Elisa no intentó defenderse. Su abogado público apenas levantó la voz. El fiscal presentó pruebas, fotografías, grabaciones de llamadas, y aunque no todas eran concluyentes, bastaron. La sentencia fue clara: 13 años de prisión por complicidad en el tráfico de drogas, sin derecho a apelación. No se discutió. El veredicto cayó con la misma contundencia que la redada. Amara asistió al juicio sentada en una de las filas del fondo, con gafas oscuras y un vestido negro. No intercambió palabras con su hermana. Eric no declaró en persona. Solo firmó documentos y desapareció del proceso. Elisa recibió la sentencia con el cuerpo recto y el rostro inexpresivo. No lloró ni protestó. Salió de la sala como quien termina una función. Desde ese momento, dejó de pensar en libertad como algo cercano. Había comprendido que para ella, la caída no fue el arresto, sino la traición silenciosa que lo precedió. El ingreso al centro penitenciario no representó una ruptura abrupta para Elisa, sino una continuación lógica del silencio que ya habitaba en ella desde hacía tiempo. Su adaptación al régimen carcelario fue rápida, meticulosa, sin sobresaltos. Aceptó las rutinas impuestas como si fueran propias: el conteo matutino, el trabajo asignado en la lavandería, las comidas servidas a horario. No buscaba conversación ni alianzas, y pronto se volvió invisible dentro del sistema. Las demás internas respetaban esa distancia. No por miedo ni por arrogancia, sino porque Elisa proyectaba una calma que no admitía grietas. No lloraba, no se quejaba, no escribía solicitudes. En su celda, organizaba sus pertenencias con precisión casi clínica, y por las noches copiaba fragmentos de libros en un cuaderno, más por necesidad de permanencia que por afán intelectual. Durante los primeros meses, comenzaron a llegar cartas desde fuera, algunas con remitente, otras sin. Derrick le escribía con una regularidad cuidadosamente dosificada. Sus mensajes eran ambiguos, entre el arrepentimiento y la esperanza, como si aún existiera un vínculo capaz de sobrevivir a la distancia y al peso de los hechos. Había frases dulces, evocaciones compartidas, promesas vagas de reconstrucción. A veces incluía letras de canciones, trozos de papel perfumado, recuerdos que buscaban suavizar los contornos de la traición. Elisa leía cada carta con atención, pero no respondía. Las guardaba en un sobre manila bajo el colchón. Junto a otros documentos sin valor legal, como si quisiera trazar una línea precisa entre el pasado y lo irrecuperable. Amara también escribió. Sus cartas eran breves, superficiales, decoradas con recortes de revistas, recetas caseras o anécdotas de barrio. En ellas no había culpa ni confrontación, solo una ligereza desconcertante, como si los hechos que habían llevado a Elisa a prisión formaran parte de otra historia, una ajena, sin implicaciones personales. En algunas ocasiones, adjuntaba fotos. Gente sonriendo, niños jugando, una mesa con comida. Elisa miraba esas imágenes sin emoción. Nunca contestó, pero tampoco las devolvía. Mantenía una especie de registro emocional, no como señal de afecto, sino como inventario de la distancia que se había instalado entre ellas. En el cuarto año de condena, recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía. Derrick, de traje oscuro, sonriendo, rodeado de flores claras. A su lado, Amara, con un vestido blanco y la mirada dirigida al frente. Una imagen nítida, impresa en papel grueso, sin explicaciones. No era una amenaza ni una burla. Era un hecho, una evidencia. Elisa la observó durante varios minutos. No rompió la foto ni la escondió. Simplemente la colocó sobre la mesa, la alineó con cuidado y se sentó a contemplarla. No hizo preguntas, no buscó sentido. Solo registró cada detalle, los rostros, los gestos, el entorno.
A partir de ese día, dejó de esperar. Cerró la puerta a toda correspondencia, renunció a las llamadas supervisadas y pidió que no se le notificaran visitas. El vínculo con el exterior se redujo a lo estrictamente obligatorio. Ya no buscaba justicia ni consuelo. Había comprendido que no había traición más profunda que la que se disfraza de afecto. En ese vacío recién descubierto, comenzó a formarse una voluntad nueva, serena, inquebrantable. Elisa recuperó la libertad a los 37 años. Salió del penal con una bolsa de tela, unos papeles administrativos y una chaqueta prestada. No había nadie esperándola, salvo tía Vivienne, una figura del pasado que apenas recordaba, con su viejo Ford oxidado y olor a cigarrillos baratos. El reencuentro fue breve y sin gestos grandilocuentes. Se instalaron en silencio en el coche y abandonaron el lugar sin mirar atrás. Durante los primeros días, Elisa durmió en un sofá, comió en horarios irregulares y caminó sin rumbo por calles nuevas que no decían nada. La ciudad había cambiado. Ella también. Ya no esperaba reconocerse en los reflejos de los escaparates ni en las miradas de los transeúntes. Era una más, sin nombre ni historia aparente. Consiguió trabajo como personal de limpieza en un edificio de oficinas del centro. Turnos nocturnos, pagos justos, supervisores indiferentes. Le bastaba. Se limitaba a cumplir, recogía su cheque y regresaba a una habitación alquilada, donde no había fotos ni objetos personales. Nadie la conocía. Nadie hacía preguntas. Elisa mantenía una rutina estricta, sin distracciones ni vínculos. No hablaba del pasado. No usaba redes sociales. No visitaba antiguos barrios. Había borrado toda huella que pudiera conducir a lo que fue. 3 meses después, en un estacionamiento subterráneo, vio a Amara. Fue un encuentro sin preámbulos, ni aviso. Elisa salía del edificio tras terminar su jornada. Amara se encontraba junto a un todoterreno oscuro, hablando por teléfono, vestida con ropa ejecutiva y un aire de seguridad aprendido. A su lado, Derrick apareció cargando una caja y un niño de unos 4 años, que reía sobre sus hombros. La escena era doméstica, casi banal, pero en Elisa produjo un efecto congelante. Observó desde la distancia, sin ser vista. Ninguno de los dos miró en su dirección. Permaneció inmóvil unos segundos y luego se alejó, caminando con pasos medidos. Esa noche no durmió. Sentada en el suelo de su cuarto, repasó mentalmente cada decisión, cada renuncia. No buscaba venganza, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. No se trataba de celos ni rencor. Era la conciencia de haber sido sustituida, borrada, como si su existencia anterior hubiera sido un ensayo fallido. Al día siguiente, encontró un viejo número anotado en un papel doblado, escondido en el forro de su bolso. Era un contacto del pasado de Derrick, un nombre que solo había escuchado una vez. Big Ree. No era necesario explicar. En una conversación corta, dejó un mensaje, sin detalles ni preguntas. Sabía lo que implicaba. Cerró el teléfono y lo guardó. Pero la madrugada trajo una inquietud distinta. Horas más tarde volvió a marcar. La línea se conectó. La voz al otro lado respondió. Elsa habló con firmeza. Pidió que no hicieran nada, que no actuaran, que dejaran el pasado donde estaba, que no siguieran adelante. No ofreció razones ni excusas. Colgó sin esperar respuesta. Al terminar, encendió la luz, se sentó en la silla y permaneció inmóvil. No lloró. No celebró. Solo entendió que había una diferencia esencial entre justicia y reparación. Y que, al final, la decisión más difícil no siempre era actuar, sino detenerse a tiempo. El encargo no se concretó. Big Ree, lejos de mostrarse sorprendido, aceptó el cambio de decisión con una naturalidad que solo poseen quienes conocen los matices del rencor. No insistió, no cuestionó. Simplemente cerró el asunto como se cierran los tratos no firmados. Elisa no volvió a saber de él.
En los días siguientes, Detroit siguió su curso sin alteraciones visibles. Derrick continuó con su rutina. Amara mantenía su empleo. Sus hijos asistían a la escuela. Las noticias locales no registraron ningún incidente relevante. La normalidad siguió su curso, como si nada hubiera estado a punto de quebrarse. Elisa, por su parte, abandonó la ciudad sin aviso ni despedidas. No dejó cartas, ni mensajes, ni señas. Tomó un autobús nocturno hacia el sur, cargando solo una maleta con ropa básica y documentos al día. Llegó a Atlanta con la misma reserva con la que había vivido desde su liberación. Rentó un cuarto en un edificio modesto, en un barrio alejado del centro. Consiguió trabajo como personal de limpieza en un pequeño hotel familiar, donde nadie preguntaba demasiado y las jornadas transcurrían con discreta monotonía. Su vida se volvió una sucesión de acciones simples: barrer, tender camas, doblar sábanas, repasar vidrios. No hablaba de sí misma. No preguntaba por los demás. Era una más en el engranaje, invisible y eficiente. En sus horas libres escuchaba jazz en la radio y leía novelas policiales sin final feliz. No poseía teléfono inteligente ni redes sociales. No escribía cartas. No atendía llamadas de números desconocidos. Había creado una existencia nueva, sin vínculos, sin testigos, sin ecos del pasado. No era un castigo, ni un refugio. Era simplemente una elección. Elisa no buscaba redención, tampoco justicia. Había comprendido que algunas heridas no se cierran, pero se estabilizan con el tiempo, como viejas fracturas que dejan de doler cuando el clima es benigno. A veces, durante sus caminatas matutinas, observaba escenas comunes: una madre atando los zapatos de su hijo, una pareja discutiendo en voz baja, un anciano barriendo la acera frente a su casa. Esos momentos no le provocaban nostalgia, sino una especie de reconocimiento distante, como si aún pudiera entender esos códigos sin sentirse parte de ellos. No evitaba el contacto humano, pero lo regulaba con precisión. Mantenía distancia sin dureza. Se mostraba amable sin entregarse. Había aprendido a no explicar sus decisiones, a no justificar su silencio, a no pedir comprensión. Cuando alguien preguntaba por qué había dejado su ciudad natal, respondía con evasivas. Si alguien indagaba sobre su familia, desviaba la conversación, no por vergüenza, sino porque había comprendido que las palabras no reconstruyen lo que fue desmantelado desde adentro. En esa nueva vida, no había espacio para revanchas ni reconciliaciones, solo para presencia. Estaba donde quería estar, sin deber cuentas a nadie. Si alguien le hubiera preguntado por qué no completó el encargo, no habría dado explicaciones. Habría callado, como tantas veces, y habría seguido caminando. Porque entendía que la verdadera libertad no era volver a empezar, sino aprender a no regresar. Y ella ya no necesitaba mirar atrás. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por ver el video. Nos vemos luego.